These sensations make me feel the pleasures of a normal man. These sensations bear the insults, leave them for another day. ¿Cómo están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. Lo que estamos viendo ahora, el Puente Internacional de la Amistad en el paso entre Foz de Iguazú y Ciudad del Este. Bueno, por ahora en calma. Yo pensaba que un movimiento un poquito más fluido se podría decir a esta hora de la tarde, teniendo en cuenta que mañana y pasado no se va a trabajar. Al menos en algunos puntos del país hay mucha gente que está optando por salir de aquellos que tienen resto todavía. Claro. ¿Verdad? ¿Cómo estás? Bien, todo bien, Pedro? todo bien. ¿Todo tranquilo? Sí. Felipe, ya no trabajas así. Hablando de gente que está optando por no trabajar. Prefería a Felipe ya para qué, Mandó ¿verdad? su Sí. puente. Sí, está haciendo su puente. Sí, el puente El de acá puente- hasta Chacoí, El Chacoí puente a... Goroso. El puente Goroso, Hay que decirle al ministro Vince que le puede Que lo puede llevar, Claro, sí, lo puede sí, llevar, sí, por claro. supuesto. Claro. Bueno, Mariana, ¿cómo estás? toda la experiencia. Muy bien, ¿Todo Toto, ¿cómo Nosotros estás? estamos Un hoy, saludo a toda la mañana y audiencia. pasado mañana, Sí. ¿eh? Claro, siempre. Acá es sin Y corte, pasado, sin pasado, interrupción y pasado. todo. Acá nosotros vamos, ¿verdad? Así Le vamos es. a meter como loco acá la cuestión y vamos a acompañar, por supuesto, a la gente que va a estar del otro lado con una programación normal Totalmente. de todo el canal, por supuesto, el grupo de medios, el grupo JD. Bueno, nuestra solidaridad especial, por supuesto, con la gente de Pilar, que está Sí, señor. pasando en todo el departamento de Ñeembucú realmente mal, y uno esperaba que con la presencia de algunas autoridades la pasen mejor y fue peor, aparentemente. Sí, con Bueno, mucha por lo atención. menos fue esclarecedora. Sí, con mucha atención se vivió Sí, el fin de semana mucha atención. ahí y esperemos que pueda mejorar. Es una semana en donde no marcan lluvias hasta el momento, entonces eso sí, Sí. un ingreso de frente frío a Frío, fresco, de fresco a frío, pero digamos por lo menos hablan de que lluvias no, entonces eso podría ayudar a paliar un poco la Pero Terminó estamos unos todos, 70.000 kilos de alimentos. Y se calcula que va a llegar mañana Sí, que ya en salieron. un buque de la Armada Sí. paraguaya. Igual estamos todos pendientes Sí. de llueve, no llueve, Sí, y por de las ahora- necesidades, ¿verdad? Todos están tratando de algún modo Sí. de hacer llegar algún tipo de ayuda también. Por ahora el pronóstico dice no, ¿verdad? Bueno, Sí. de hecho el temporal del viernes hizo que tengamos que Sí. dilatar el tema que vamos a tratar el viernes, o lo tratamos en parte imparte. Claro. Y hoy vamos a hacer la segunda parte, por supuesto, de lo que tiene que ver esta entrega del paquete de reforma tributaria, Así es. que era lo que íbamos a compartir el viernes también, por supuesto, pero este temporal que nos sacó de los planes a todos realmente, y hoy tenemos la segunda edición del programa que comenzaba el Destacando viernes. que a pesar del temporal tuvimos la presencia de una de las invitadas que Exacto. volvió hoy. Que Claro, volvió hoy así también, que le pedimos que pueda estar con nosotros Así es. nuevamente, que es Alba Talavera. Alba, ¿cómo está, licenciada? Gracias por acompañarnos. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Viceministro, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muy Toto, amable. buenas tardes, buenas noches a vos, a Mariana, a Pedro y a toda la teleaudiencia realmente. Y con una aclaración, la producción me dijo el Sí, viernes. sí. Salió Es verdad. Quedamos lunes, No, no. hoy no. O sea, Es yo verdad, estaba no, para no. dormir, yo estaba Reagendamos, firme. reagendamos el lunes, eso es verdad. Exacto. Claro. ¿Le creen ustedes? Aclaramos ¿Le que no creen la- faltó, pero ¿Le sí creen? no- ¿Le No, creen? no, eso es verdad. Ah, bueno. Nosotros reagendamos el lunes. No sé. ¿O no le creo que Alba? No, pero no bueno. pasa por una cuestión de credulidad. No, el pero- tema, claro, ahí pues está. no, pues ya me está Simplemente preguntando, es no es una opinión, sino es información la que estoy dando en base a lo que No, como ella aconteció me el preguntó, viernes. dice, ¿usted le cree? Y yo dije, bueno, le creo que le Yo le diría entonces mujer de poca fe. Mujer de poca fe. Bueno, vamos a arrancar directamente con las preguntas porque de hecho el tema está planteado y desde hace mucho tiempo Claro que sí. con nosotros. Mariana y después Pedro, por favor. Bueno, me Bueno. gustaría... Mariana y dijo. después Pedro. Perdón, Sí. Pedro. Ya es Me la gustaría costumbre. darle la palabra al viceministro. Ya hemos conversado un poco en la previa, pero el viernes hablábamos justamente con la licenciada Talavera aquí de todo el tema de impuesto a la renta personal. Y creo que es importante, de todo el tema de reforma tributaria más bien. Hay proyectos ya, digamos, esto está presentado. Y hablábamos un poco con ella de algunos de los cambios. Hoy, ¿cómo quedó el proyecto? Sí, porque yo creo que la gente que está siguiendo esto, viceministro, te escuchó hablar en este mismo programa. Entonces, luego de lo que hablamos y de que se iban a cerrar las tasas, ¿cómo quedó el proyecto cerrado, digamos, desde la voz del viceministerio de Tributación? Bueno, a ver, buscando optimizar los tiempos de televisión, Sí. podemos decir que el proyecto fue producto de un trabajo concienzudo realmente, con mucho nivel técnico. Eso yo tengo que destacar acá en la persona de la licenciada Talavera y el resto de los demás componentes de la comisión técnica. Y podemos resumir algunas líneas como ser, ¿qué logramos? Primero, modernización. ¿Por qué modernización? Logramos hacerle dar un paso importante a la ley tributaria, adecuándola a los estándares y requerimientos del siglo XXI con la nueva manera de relacionarnos nosotros los ciudadanos con la tecnología de por medio. Segundo, simplificación. ¿Qué es lo que se hizo? Logramos hacer más fácil la liquidación de impuestos para la micropyme, para las pequeñas empresas que
hasta hoy se les decía, vení, te invitamos a la formalidad. Y cuando venían a enterarse qué implicaba la formalidad, se daban cuenta que realmente las reglas eran bastante muy complejas. Hoy, con el Resimple, que es como se llama la nueva figura, realmente esto se hace mucho más sencillo, en donde para obtener ese carnet que le da acceso al club VIP de la formalidad, tiene que pagar un impuesto mínimo, un impuesto fijo, sin hacer mucho cálculo y sin estar, digamos, alcanzado por el IVA que le implicaba presentar declaraciones todos los meses. Ahora, si bien va a presentar todos los meses o bimestral o trimestralmente, va a tener una suma fija de impuestos. Entonces tenemos modernización, simplicidad, equidad o justicia, en donde había sectores. ¿Qué hicimos con justicia y con equidad? Había sectores económicos de muy buena capacidad contributiva, ejemplo, el sector agrícola y pecuario, que tenían una menor carga tributaria que el sector comercio, servicios e industria. Hoy, con esta línea de equidad, paralelizamos ambos sectores y ambos sectores van a pagar impuestos con las mismas reglas de juego y las mismas tasas. Entonces, en ese sentido podemos resumir en estos 3 puntos principales. ¿Qué logramos? Equidad, modernización, simplificación, que creo que son 3 puntos importantes para resumir así, digamos, conceptualmente, para que la audiencia que nos está viendo sepa. Y aparte, algo mucho más importante, que todo lo que resulte de la recaudación extra, es decir, el incremento de recaudación con esta reforma tributaria, no va a ir a salarios, no va a ir a gastos corrientes, porque en la ley está escrito que va a ir a un fondo blindado y que puede ser utilizado única, sola y exclusivamente. En el proyecto del Ejecutivo, que esperemos que salga así del Congreso, ¿verdad? Siempre y cuando, claro, así fue, para salud si le tienen confianza, y educación. Claro. Y yo ya le leo la pregunta de Pedro. Claro, si tienen confianza, porque evidentemente por ahí sale un Frankenstein ahí del Congreso, uno nunca sabe, que se han aprobado leyes que después tuvieron que dejarla de lado porque no tenían ni pie ni cabeza. Ahora, ¿qué va a pasar con esto? Claro, Pedro, pero acá hay que tener un factor muy importante y tenemos que ver el contexto de la situación, porque el texto sin contexto después es pretexto y pasa lo que vos decís. Entonces, como se vino construyendo esto, y no es que tiene un autor la ley, no es que tiene un protagonista. Básicamente lo que se hizo es ir a entregar al Parlamento Nacional un proyecto de ley legitimado por quienes van a pagar el impuesto representados en una mesa. Entonces, para poder entrar a tocar ese proyecto de ley y hacer algún tipo de modificación adentro, hay que tener mucha autoridad moral para ello, si vale el término. Entonces, hoy, con esto que hicimos de llegar fruto de un trabajo mancomunado, coordinado, legitimado por el fisco, el Estado que va a cobrar los impuestos y los contribuyentes que van a aportar esos impuestos, por lo menos a través de sus representantes, creo que tiene una suerte, tiene el ropaje, una suerte de pacto fiscal, que es como le llamamos de hecho, y si alguien se osa tocar eso, creo que va a estar tergiversando lo que varios sectores han consensuado por el camino. Acá no es que un legislador, hay una iniciativa y que presentó nomás, o que el Poder Ejecutivo por su cuenta se fue. No, este es el trabajo de varios meses, hay mucho sudor. Bueno, a ver, vos no consideras, te voy a tratar de vos, no consideras, digamos, o sea, tenés plena confianza en que tampoco ciertos sectores de poder económico y político no van a operar, digamos, a través de gente en el Parlamento, lo que no consiguieron en la mesa, conseguirlo a través del camino legislativo, por ejemplo. Y seguro que sí, Mariana. A ver, seguro que sí, pero en ese contexto, entonces, lo que está redactado en el documento tiene una consistencia técnica importante. No es una cuestión que se construyó al arbitrio ni al capricho de alguna de las partes. Es más, voy a tirar ya ahí un botón para muestra, porque hay mucho resquemor, por ejemplo, del sector, de uno de los sectores que también participó en la mesa, que digamos salió descontento con una medida, ustedes ya habrán visto, fue tapa de uno de los diarios. Sí. Dice, el fisco ya no va a devolver el IVA por exportación de soja. Claro, porque ellos dicen, nosotros invertimos mucho dinero y tenemos que tener algún privilegio como inversor en el país, pero el privilegio no solamente puede ir con el IVA, se le da otro tipo de privilegio en donde tienen descuento de impuestos, repito, entre comillas, diciendo administración, descuento de impuestos en el impuesto a los dividendos y utilidades. Ajá. Entonces, no van a tener por el IVA, pero tienen descuento por otro lado. Entonces, no es que tampoco, digamos, se les dejó sin incentivo a ese sector de la industria, no.
se cambió el color del incentivo, nomás si vale el término. Alba, ¿es tan optimista el panorama en el Parlamento? ¿Pensás que va a haber en el Congreso en realidad? ¿O pensás que va a Mira haber...? que Alba ya hacía... No, Sí, yo ya sé. creo, hay que ser bien sincero acá, ¿para qué vamos a mentirnos, verdad? Inclusive yo creo que acá el viceministro en uno de los conversatorios que tuvo previamente con el Consejo de Contadores, no primero con nosotros lastimosamente, ¿verdad? Pero no importa eso, él dijo de que ojalá que no exista deslealtad, me hago mía las palabras acá el viceministro, de parte de los empresarios, ¿verdad? Y él ya está desconfiando al decir eso, ¿verdad? Y yo desconfío mucho también, ¿verdad? Desconfío mucho, ¿por qué? Porque, por ejemplo, el impuesto selectivo al consumo, yo quiero que ustedes sepan de que el tabaco, por ejemplo, la tasa máxima que era del 35% se fue ahora con una tasa del 27%. Y quiero aclarar que nosotros ya en el tramo del impuesto selectivo al consumo, los técnicos no participamos ya de esa parte, ¿verdad? Quiero dejar bien en claro. Por ejemplo, el tema de champán y otros equivalentes, que la tasa máxima era el 18, bajó al 12%. Y así se fue al Congreso, ¿verdad? Otro, por ejemplo, el tema de los néctares de frutas y demás, que la tasa máxima era, ese se quedó en el 9%, ¿verdad? Lo de los combustibles quedó en el 9%. Por ejemplo, el tema de las armas de fuego, sí está bien, quedó en un 6%, se bajó, y otro. Ahora bien, la propia senadora de Ciremasi dijo, pero esto están, términos más, términos menos, está mal, ¿verdad? Nosotros no vamos a dejar que eso se quede con una tasa máxima del 27%. Por eso uno de los senadores que participó con nosotros había dicho él, y acá estaba también, pues siempre tenemos la mesa técnica, que estamos todos los técnicos, y la mesa grande que le decimos donde están todos los empresarios. Ahí participaron ciertos senadores también con nosotros, y él aclaró muy bien: envíen al Congreso algo que realmente sea aceptable. ¿Quién es él, perdón, Elba? El senador de... ¿Podemos decir quién es? ¿Por qué no? No hay ningún secreto, Bueno, acá no tiene que haber él es el secreto. senador Dionisio Amarilla, ¿verdad? Y Rasmussen, que creo que en las primeras reuniones también estuvo, pero es bien, está bien lo que él dijo, ¿verdad? No dijo nada de otro mundo. Él dijo, bueno, Claro. presenten algo que sea aceptable, porque eso por voto después se va a volver otra vez a definir, porque yo puedo tener mi asesor, yo ahora mismo, yo no niego, yo estoy trabajando con un senador, ¿verdad? Él me está preguntando si está bien, etcétera, etcétera. Es más, a mí me preguntan, ¿no? Fuera de cámara me dijeron, ¿vos estás de acuerdo con la reforma? Pero por supuesto que estoy de acuerdo si yo fui una de las técnicas, ¿verdad? Que participé. Hay algunos elementos y algunos tramos en los que no estamos de acuerdo, en un 20% más o menos. Y el caso que está tocando acá el viceministro, por ejemplo, no se puede equiparar la exportación de productos agropecuarios en estado natural con productos industrializados, de ninguna manera, ¿verdad? Porque los productos industrializados ocupan a gran cantidad de mano de obra. Yo me fui a visitar con algunos técnicos de la subsecretaría una fábrica que está en Villeta, ¿verdad? Tiene más de 800 empleados, si no es más, ya no me acuerdo ahora. Las maquinarias son extraordinarias, ¿verdad? La cantidad de inversiones es una suma significativa. Las divisas que se traen al país son enorme cantidad. Entonces, justamente, este sector no está de acuerdo con la no devolución. Y probablemente, no digo, pero probablemente van a recurrir nuevamente a instancias judiciales, así como ya lo hicieron en el periodo anterior, en donde ellos consiguieron que se le devuelva, en vez del 50%, el 100% del IVA, pero luego Lea Jiménez sacó un decreto y nuevamente les devolvieron el 50%. O sea que, en ese caso en particular, es cierto lo que dice el viceministro, en la parte de disposiciones generales dice de que ellos tienen un incentivo si invierten a partir de una suma igual o superior a $5 millones, pero ellos no están de acuerdo con eso. Vamos a hacer una pausa y vamos a seguir hablando de estos puntos, porque de hecho, a ver, la discusión se va a seguir dando si Sí. esto se tiene que votar Claro. en el Congreso, ¿verdad? Vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos. Guide to come and take me by the hand. Muy bien, y atención, mamá se merece lo mejor, y por eso Bristol te ofrece esta promoción para regalar a mamá en su día. Aprovecha solo por hoy, increíble oferta de Bristol. Llévate un microondas Samsung Black Edition, 23 litros de capacidad, interior cerámico, modo eco. Precio normal, 18 cuotas de 95.000 guaraníes. Ahora precio solo por hoy, 18 cuotas de 49.000 guaraníes. Stock limitado, no dejes de pasar esta increíble oportunidad. Reserva llamando al 519-4000 o escribiendo al WhatsApp 099-1670-000 o acercándote a cualquiera de nuestras sucursales en todo el país. Además, con tus compras participás
y podés ganar una fabulosa camioneta Toyota Hilux 2019, 0 kilómetros y además 39 millones de guaraníes en efectivo. Sí, esta oferta es incluida. Yo me compré este microondas, 23 litros. 23 litros. Samsung Black Sí. Edition, espectacular realmente. Bueno. ¿Sí? Bueno, Mariana. Y para los amantes del cine llegó la chequera del Cine Villamorra con beneficios exclusivos. Venía a disfrutar de las mejores películas con tu familia, tus amigos y hasta tu vecino, ahorrando mucho más en tickets y además tenés vales de 100.000 guaraníes para todo el Candy Bar, premios exclusivos de películas y mucho más. Pedí ya tu chequera con beneficios en la boletería del cine y para más info, seguinos en redes sociales. Cine Villamorra, momentos únicos. Bueno, vamos a darle a Mariana la posibilidad que pueda respirar un poquitito. Pedro, por favor. Claro, como acá la contadora Alba de la Comisión Técnica, le quería consultar. Sí. Vimos que estaban los empresarios con sus representantes, todas las cámaras, en fin. Pero ¿quién defendió, digamos, o habló en nombre del consumidor, de los que estamos ahí abajo y no estamos organizados, digamos, como para ir a integrar la mesa y negociar también nuestra postura, ¿no? O sea, de la gente común. ¿Quién se hizo cargo de ese sector? O sea, que creo que el Max es el que pone la plata también. Bueno, yo voy a hablar, yo pues soy la Argelita del grupo, ¿verdad? Siempre Ajá. suele decir Fabián, Alba, pero ella es nuestra Argel. amiga, dice Fabián, ¿verdad? No, es que soy la Argelita, soy la más firme nomás, ¿verdad? Ujú. Y justamente que toca el tema de los contribuyentes, yo Claro. creo que el doctor Enrique Ramírez y yo, Alba Talavera, del Colegio de Contadores, porque yo también ocupo el lugar que hoy en día ustedes están ocupando, entonces yo estuve en representación, vamos a decir, de los contribuyentes en general, que son también mis clientes, porque yo ejerzo la profesión, ¿verdad? Soy contadora y auditora. Entonces, en ese contexto, habían discusiones de repente, ¿verdad? Tasas que se querían aplicar, ya tener que, una incidencia, yo decir, por ejemplo, de repente a la leche chocolatada o a la leche, ¿verdad? Entonces, Es que se tiene decíamos que que decir, no, es más, incluso ¿verdad? hay que decir también quiénes hablaron, ¿por qué? Porque en definitiva estuvieron decidiendo por todos nosotros. O sea, Sí. se tiene que saber. Sí, sí. A eso voy, sí, se tiene que saber, no es infidencia. Sí, entonces nosotros pensamos en los contribuyentes antes que nada, ¿verdad? Y yo Claro. quiero que la población esté tranquila porque lo que se está tratando de hacer es simplemente adecuarnos a los estándares internacionales porque nuestra ley ya está muy desfasada, tiene más de 27 años de antigüedad, ¿verdad? Y cuando nos vamos a los congresos internacionales, de repente necesitamos que nuestras leyes fiscales estén actualizadas. Pero tiene que tranquilizarse la gente de que no aumentaron las tasas de ninguna manera. Previamente estuve conversando ahí con una persona, ¿verdad? Le estuve diciendo, el impuesto selectivo al consumo sí se puso tasas máximas. Eso es cierto, ¿verdad? Pero no es que se van a aplicar ya en forma automática. Eso va a ser gradual y en el segundo año recién, es decir, entra en el 2020 y en el 2021 recién, si se aplica, se va a aplicar. Eso depende del Banco Central del Paraguay, del estudio que haga. El equipo económico nacional le va a llamar y le va a preguntar, ¿estamos en condiciones de elevar? No es que se va a elevar ya, ¿verdad? Por elevarse. Se va a tener en cuenta esas condiciones económicas por un lado, ¿verdad? Y también, por ejemplo, el IDU, que estuvo hablando acá el viceministro, es el impuesto a los dividendos y las utilidades. Yo, por ejemplo, no estoy en ninguna sociedad, ¿verdad? No sé ustedes. Probablemente también a lo mejor Pedro, no, ¿verdad? ¿verdad? Solamente Pedro. Bueno, Pedro, por ejemplo, a lo mejor está. Entonces, resto estamos Pedro acá cobra un batallando. dividendo. Entonces, los que cobran dividendo van a pagar 8% de tasa, ¿verdad? Adicional, Me que gusta, anteriormente pagaban en el IRP, Sí. el 50%. Hoy en día ya solamente van a pagar una vez sin descontar ningún tipo de gasto. Y los extranjeros, eso sí quiero aclarar también, se incentiva las inversiones del extranjero que viene a invertir en sociedades y demás. ¿Por qué? Porque hoy en día estaba pagando una tasa del 30%, sin embargo, con la reforma tributaria va a pagar 10% de IRE, que le llamamos al impuesto a la renta empresarial, y va a pagar un 15% que se le va a retener como pago único y definitivo, entonces se baja del 30 al 25%, tratando de incentivar las inversiones extranjeras. Me gustaría oír un poco lo que mencionaba. Hace rato decía Alba que hay como 20% en lo que no están de acuerdo. Creo que podemos ir aclarando después. Pero mencionabas el cambio del agro, viceministro. Y quiero leer una parte de un mensaje que me hacen llegar desde gente del sector. Y dice, preguntarle al viceministro desde qué año va a estar vigente la reducción del impuesto para las agroindustrias, porque está mintiendo y no nos favorece esta medida. Recién le beneficia a inversiones que se hicieron a partir del 2014 y las últimas inversiones en este sector se hicieron hasta el 2013. Y más adelante dice que el IVA del agro no se tocó en las mesas técnicas, de la cual entiendo participó en algunas, A ver, yo y sé que de quién es- recién que eso se envió sin debatir al Congreso. Yo sé Sin quién duda, es, yo sé también quién sé es, quién aunque es. no cuentes, yo sé quién envía ese me mensaje. da la autorización, yo pues puedo ya decir estuvo sin gritando por problema. todos lados, está muy bien, me parece muy bien que hablemos. Claro que no. En la última reunión que se tuvo, el ministro de Hacienda les dijo a los sectores afectados,
a la persona que escribió ese mensaje y también al otro sector afectado le dijo, pónganse de acuerdo, envíennos alguna alternativa de redacción a los efectos y que sea razonable para poder avanzar. No vino ninguna propuesta concreta en función. ¿Cuál era la propuesta concreta? Que quede todo como está, y esa no era una opción, era justamente modificar de alguna manera. Para aclarar más, pues te debo seguir. Vos decís, se les dijo a este sector, Sí. planteen ustedes, y ellos dijeron, dejen como está. Esa fue su Esa respuesta. fue, claro, Nuestra esa fue propuesta es que continúe así, digamos. que continúe así, claro. Y esa no era una opción válida desde justamente estamos haciendo reforma. ¿Qué quiere decir reforma? Cambio, metamorfosis. Como uno hubo y se dijo, porque si no traen alguna propuesta, nosotros vamos a tomar la propuesta que nosotros creamos que es la más oportuna. Entonces, la idea fuerza, por favor, lo que tienen que hacer ustedes es fomentar la industria. ¿Cómo se hizo el fomento a la industria? Se estableció un régimen preferencial de impuestos sobre la distribución de utilidades y dividendos. Ahora bien, el resquemor probablemente es que, y esa persona también estableció ya en nuestros grupos de diálogo siempre, las mayores inversiones. Resulta que lo que se hizo ahora, ese régimen preferencial, Sí. ¿cómo funciona? Funciona para todas aquellas que hagan una inversión de aquí en adelante por 5 años, si la inversión fuese de cuanto menos 5 millones de dólares, van a tener un régimen diferenciado y de menor tributación en el IDU. Y así también, para las empresas que hayan hecho desde el 2014 en adelante una inversión, van a tener ese régimen preferencial de impuesto diferenciado por 5 años a partir de la vigencia de la ley. Eso Y es lo que está en el proyecto ya enviado. Lo que está en el proyecto. Claro. Es lo que dice, bueno, para nosotros nos beneficia porque usted dice en 2014 y nosotros hicimos nuestras mayores inversiones en el 2013. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué no hacen una propuesta y que también les abarque desde el 2013? Yo creo que eso puede llegar a revisarse. Por ejemplo, a ver, tiro nomás, esto es una cuestión apenas Lo que se personal. modifique eso ya en el Congreso. Y no hablo como viceministro, hablo como Fabiancito, contador público y aficionado No, a los temas viceministro, habla tributarios. como Fabiancito, ¿Ok? viceministro. Entonces, Fabiancito, en ese ¿qué? contexto, le digo, se puede hacer. ¿Y por qué se hizo el 2014 para adelante? Porque 2014 en adelante, por los términos de prescripción de los impuestos, Sí, que hay que bueno. guardar los papeles. Pero estas inversiones se hicieron a través de, digamos, estamentos que aprobaron en el Ministerio de Industria y Comercio con la Ley 60, por ejemplo. Entonces, que pueda abarcar incluso desde el 2013, siempre y cuando haya vestigio en los organismos públicos de que se haya hecho inversión. Perfectamente se puede, y yo creo que eso se podría plantear y podríamos conversar al respecto. Entonces, pero no, lo que ocurre es que se dijo, nunca se hizo y esto apareció en el proyecto. No, lo que ocurrió fue que el ministro, insisto, les dijo, y esto vio Alba, vieron todo, hablen entre ustedes, traigan algún tipo de propuesta en ese sentido. No hubo, bueno, nosotros pusimos una propuesta sobre la mesa. Entonces, eso fue lo que ocurrió para que la audiencia sepa, para que ustedes sepan cómo se estuvo construyendo esto. Todo lo que está escrito en la ley tiene una base técnica. Es decir, nada se hizo al azar ni a lo que sople el viento. Probablemente lo único que quedó en discusión y como resaltó muy fuertemente Alba Talavera es aquello de las tasas de selectivo al consumo que se van a seguir discutiendo seguramente en el Parlamento. Me parece lógico, porque fue lo que se discutió desde el inicio de la constitución de esta mesa de trabajo. Lo que preguntó Pedro, el tema de los contribuyentes, ¿quién hablaba? Esa fue la razón por la cual este viceministro mocionó desde un primer momento que se le invite también a los gremios de la profesión contable para que integren esa mesa, porque antes nunca se les invitó. Yo tengo que contar esto, no sé si Alba creo que puede dar fe de ese tema. Nunca se les invitó. Nosotros les invitamos porque el contador público es quien está en contacto en el campo de batalla con el ciudadano de a pie todos los días. Entonces, vos preguntaste, ¿quién era la voz del ciudadano? La profesión contable que hablaba de manera neutral, no desde de la perspectiva empresarial ni de la perspectiva del fisco. Hablaba como un elemento de, digamos, con una visión media en la mesa, dando opiniones eminentemente objetivas y profesionales. Alba, y justamente en ese sentido, entonces, Sí. porque me acaba de llegar un mensaje no del calibre de, ¿verdad? Del mundo del agro, sino un pequeño inversor, digamos. Dice él, me decía, ¿por qué siempre las inversiones extranjeras tienen un buen incentivo, pero aquellos que están ahí en el ámbito local siempre les cuesta conseguir un Remando. incentivo, ¿verdad? Claro. Para la Lo que inversión estamos local. Pregunta si esta modificación, digamos, de alguna forma va a dar un incentivo para
el pequeño o gran inversor nacional con Claro capital que sí, nacional? por supuesto, porque con la tasa del 8% como pago único y definitivo, ¿verdad? Eso se deja de pagar el impuesto a la renta personal, entonces ese ya es un gran incentivo para Va a pagar para el solamente el empresario. 8% y El no 8% renta El comercial resimple. paga la Ah, empresa. el resimple. Después tenemos el simple y el res simple. Eso es muy importante destacar porque son dos impuestos que por ejemplo, el simple son aquellos cuyos ingresos, que también eso nosotros no participamos, era el techo era de 1.000 millones en 2 años o era 500 millones por año, aquellos que no superaban estos montos. Hoy en día con la reforma que se presentó al Congreso, el techo es de 2.000 millones de guaraníes. Esos Por están, año. por año. Esos están dentro del grupo de red simple y van a pagar una tasa del 8% y van a llevar un simple libro de ingreso y egreso. Allá tenemos un incentivo. Después está el re simplecito, ¿verdad? En ese caso están las pequeñísimas empresas, llámese, qué sé yo, mecánicos de barrio, y otros, ¿verdad? Prestadores de servicios Prestadores de también. servicios, Ok. por ejemplo, que no exista combinación de capital y trabajo, porque los servicios personales, donde predomina el factor trabajo, pagan impuestos a la renta personal. En este grupo, por ejemplo, justamente en este grupo simplificado, están aquellos cuyos ingresos, ¿verdad?, son iguales o inferiores a 80 millones. Y ahí se comienza a pagar por tramos. Y como estaba preguntando acá Mariana, ¿en qué no estamos de acuerdo? Por ejemplo, nosotros no estamos de acuerdo, si bien es cierto que nos favorece a nosotros los contadores, porque nosotros vamos a tener más trabajo, pero eso no es tampoco el tema, ¿verdad? Porque yo me senté ahí con mi saco rojo, blanco y azul, como le digo, a pesar de que muchos compañeros no les gustaban. Hay que sacarse un poquitito el saco de repente empresarial o otro tipo de saco y pensar un poco en los contribuyentes, ¿verdad? Especialmente en estos pequeñísimos, que son personas que a lo mejor no tienen la capacidad administrativa para inscribirse, etcétera. Entonces, se pensó en ellos, pero la liquidación va a ser por tramos. Por ejemplo, dice que aquellos que tienen un ingreso de 20 millones, 1 a 40 millones, ¿verdad? O sea que hasta 20 millones van ¿Por a mes pagar. o por año? No, eso hay, por eso que quiero decir que se van a liquidar por tramos, Ok. ¿verdad? Eso está se presentó también una exposición de motivos, eso ustedes tienen que saber, ¿verdad? Hay una exposición de motivos que se presentó al senador Ovelar, que es lo que yo tengo acá, en donde se presenta una liquidación por tramos, y eso ya le va a complicar, y voy a hablar un poquitito de eso. Por ejemplo, aquellos que ganan hasta 20 millones, ¿verdad?, de ingresos, vamos a hablar anuales, ¿verdad?, van a pagar 20.000. Los que van de 20 millones a 40 millones, 40.000. De 40 millones a 60 millones, 60.000. Y de 60 millones, 1 a 80 millones, 80.000. Pero el problema acá surge, esto está en la exposición de motivo, un ejemplo práctico, es que se va a liquidar por tramos. Por ejemplo, si yo tengo, sobre renta neta estamos hablando, la renta neta ya les expliqué la otra vez, la diferencia entre ingreso versus egreso, ¿verdad? Si tengo un ingreso de 200 millones y un ingreso de 360 millones y tengo un egreso de 200, ¿cuánto me sobra? 160 millones. Ese IRP. Y ahí se va a comenzar. Ese IRP. No. Sí, ese IRP. Este IRP. Bueno, lo que sí que IRP estoy hablando. Esto se va a liquidar así, ¿verdad? En forma, probablemente ya la facultad de la administración tributaria va a ser, ya sea en forma bimestral, trimestral, etcétera. Pero no se va a pagar más de 80.000 guaraníes. Esto es para las pequeñísimas. Como ya me apuré un poco porque en qué no estamos de acuerdo es en el IRP lo que nosotros no estamos de acuerdo. Justamente en esta liquidación por tramos, ¿verdad? Porque va a ser un poco confusivo. Si Toto, por ejemplo, quiere llevar solo, le va a ser un poco cuesta arriba. Quiere llevar su Porque contabilidad. quiere llevar su contabilidad, porque ahora me contó que ya cambió de contador, porque él le liquidó mal. Entonces, a Me nosotros liquidó realmente mi contador, le liquidó su contador, ¿verdad? liquidó. Esta parte es lo que quiero que entiendan bien. O sea, a Fabián y eso le gusta, a Fabiancito y no sé cuándo le Fabiancito encanta. le gusta, ¿verdad? Sábado. Por ejemplo, voy a tomar el ejemplo, yo gano 200 millones, ¿verdad? Y tengo un gasto de 160 millones. Ahí voy a comenzar a liquidar por tramos. Si bien es cierto que las tasas preferenciales van a ser graduales, es decir, va a ser 8, 9 y 10%. Hasta 50 millones, 8%. Y ahí donde digo, de 50 millones, 1 a 150 millones va a ser el 9%. Igual o mayor a 150 millones, 1, 10%. Ahí nosotros no estamos de acuerdo porque es por tramo y es un poco confusivo, Sí, le va a ¿verdad? Claro. Al que va a llevar solo al Claro, menos- va a ser por tramos. Hasta 50 millones voy a pararme ahí, voy a pagar 8%. Después me voy otra vez de 50 a 150, voy a pagar 9. Después me voy otra vez de 150 para adelante, voy a pagar 10. Es decir, se van a liquidar por tramos. Y ahí a Fabiancito le quiero decir, nosotros en esa parte no participamos, porque originalmente hablamos de dos sistemas de liquidación, sobre renta bruta o sobre renta
renta neta. La renta bruta desapareció ya ahora que se presentó, ¿verdad? Y quedó solamente sobre renta neta, donde la tasa va del 8 al 10%. Eso no me quería aclarar. A ver, sobre esa cuestión es cierto que quizás tenga algo mayor de complejidad, pero por otro lado hay que tener en cuenta que baja la intensidad. Es decir, con esta liquidación por tramos que presenta la licenciada Talavera, va a hacer que yo pague menos impuestos. Es decir, baja la tasa también para esa gente. Justamente por eso se hizo de esta manera. Está de acuerdo que es más complejo, pero el trabajo más complejo va a ser para el contador. Claro, es un trabajo, digamos, no sé si decir más complejo, tiene un mayor nivel de detalle porque eso lleva a que yo pague una menor carga de impuestos para la gente que tiene menos ingresos. Entonces, el tramo de ingreso más alto es el que va a tener una mayor tasa impositiva, con lo cual se logra la progresividad, es decir, cuanto más plata gane la gente, el que gana menos va a pagar menos, eso se logra con esto, y el que gana más va a tener incluso una tasa un poco mayor. Eso es lo que se intentó, así se intentó plasmar con esta redacción que está referenciando la licenciada Talavera. ¿Sabes qué, Fabián? Ayer le estaba escuchando a Benigno, justamente hablando sobre la explicación que daba, ¿no? Sobre el porqué del aumento al impuesto al tabaco, en fin, por una cuestión de también necesitan plata porque los que fuman después usan el servicio público de salud y es un costo. Entonces uno dice, sin embargo, no le dieron el mismo trato al tema de las motocicletas por una cuestión de salud pública y de presupuesto. También con el tema de los vehículos usados. En otra parte del mundo los usados son los que más pagan, justamente porque se lo quiere sacar, y los cero o los más nuevos pagan menos impuestos. Acá es al revés, se sacó todo eso. ¿Y por qué ese criterio? ¿Qué pasó? ¿Se dieron alguna presión? Bueno, más allá de las presiones también, esto siempre fue motivo de discusión en la mesa técnica. Hay factores a favor y factores en contra. En ese contexto podemos decir que el tema, ¿cuáles eran los factores en función al tema de autos usados y motos? Que eran los vehículos de la clase menos pudiente. Con la aplicación del impuesto se le iba a aplicar o se le iba a encarecer la movilidad laboral, a los que se mueven en moto principalmente, y a la clase media y media baja por el tema de los automóviles. Sí. Y todo eso en el marco de que nuestro transporte público sigue teniendo una cuota pendiente. Entonces probablemente ese haya sido el factor por el cual se nos haya determinado o bajado línea de ir sacando aquello del proyecto. Claro, pero se supone que se va a invertir, tengo entendido, el Estado invertirá en transporte, porque hay proyectos que están realmente dilatados, por ejemplo el del tren de cercanía, el famoso Metrobús, que se calcula que de acá a 5 años, por ejemplo, lo tendremos, si somos optimistas. Bueno, claro. Entonces, fin de año se va a saber qué se va a hacer con el metro. por eso te dije 5 años. Hasta fin de año, justo hablé con Oscar esta tarde, así que hasta fin por de eso año dije 5 años, más o menos. Si en 5 años no hacemos, que somos realmente inútiles, no sé, ¿qué quieres que te diga? Pero bueno. Yo creo que ya somos. ¿Querés confirmar? No. Sigo siendo optimista. Entonces yo lo digo, ¿por qué no se puso una cuestión programada? Cada 3 años está bien, no se va a cobrar lo que corresponda, etcétera, etcétera. Pero a medida que el Estado vaya invirtiendo en el transporte público, justamente... ¿O por qué no se cambió el enfoque, Pedro? Sí. En vez de decir, le vamos a cobrar las motos, lo que gastamos porque se hacen pelota manejando la moto, porque esa es básicamente la ecuación. Presupuesto. Sí. Lo que gastamos en moto lo vamos a hacer para el tren de cercanía. Lo que sea, claro. Por ejemplo, lo que cobramos en eso, puede invertir en esto. Entonces decir, bueno, yo ya acá mi moto, pues ya estoy pagando luego a cuota el tren de cercanía que por ejemplo, usar. Lo que sea, en fin, pero se tiene que cobrar eso. O sea, Pedro, se van a enojar conmigo, pero... Es más, estoy de acuerdo contigo. Entonces, en ese contexto, cuando todo lo que tiene que ver con selectivo al consumo, es relativamente más fácil discutir por pieza separada, porque se trata simplemente de un producto y una tasa. Entonces, eso, hasta yo te diría, podemos discutirlo por pieza separada en algún momento cuando llegue ese momento. Ahora, yo no quiero separar el análisis por un árbol, que es el impuesto selectivo, de todo el bosque que se vino realizando. Hoy hicimos un trabajo que yo les puedo decir, el trabajo que se hizo probablemente no tiene precedentes en ninguna reforma tributaria con tanta participación y discusión de todos los sectores. Y acá, que hay sectores que todavía reclaman no haber participado. Sin duda. Mira, Mariana, eso va a haber siempre. Claro. Cuando se habla de impuestos, cuando se habla de dinero, en familia, entre hermanos no nos ponemos de acuerdo a veces. ¿Y qué será cuando estamos hablando de impuestos? En ese sentido, acá
es mucho más difícil, Pedro, tocar el sistema tributario de la concatenación de la imposición a la renta entre renta empresarial, renta personal, que es lo que se hizo, se construyó y de alguna manera, aunque no haya un consenso pleno, tiene una legitimación muy importante porque está ahí el sudor de muchos profesionales que dieron su cuota, digamos, su impuesto moral con la tricolor puesta, como dijo Alba Talavera en esa mesa de trabajo. Y yo les cuento una cosa acá, sin ánimo de decir nombre, pero había muchos componentes de la mesa que me saco la camiseta en este momento y voy a hablar con la tricolor en la mano. Dijeron en muchas ocasiones esa situación y con mucho tino, con mucho hasta patriotismo tributario, si vale el término, en esa mesa. Entonces, ese tema es selectivo. Yo te doy la derecha con lo que me decís. Es más, podemos volver a discutir en cualquier momento y es más fácil discutir, insisto, por piezas separadas, qué sacamos o qué metemos o qué tasa le ponemos. Ahora bien, discutir en el impuesto a la renta empresarial o en renta personal, porque ahí tocamos algo y se puede desarmar todo el puzzle, todo el rompecabezas y se puede caer el sistema tributario. En cambio, en el impuesto selectivo al consumo es muy fácil tocar independientemente alguna que otra figura que no le afecta a todo el andamiaje tributario y esa interconexión que hay entre el agro, el comercio, la industria, la devolución de exportaciones. Eso está todo concatenado y es un todo armónico. Por eso que es tan peligroso tocar esa parte de la ley, porque tocamos algo y se puede desarmar todo el rompecabezas que le va a hacer mucho daño a las finanzas públicas. El impuesto selectivo al consumo podemos discutir en un boxeo, en un round por separado, ítem por ítem, que no hace demasiado ruido a todo el sistema en general. A toda la reforma. Ahora, sin duda. Yo igual, digamos, dadas las experiencias de nuestro poder legislativo, uno no sabe realmente qué es lo que va a salir, sobre todo si al modificar un artículo va a hacer un efecto dominó sobre todo el resto. ¿Qué opinás vos? Contar el presupuesto, ¿no? Exacto. O sea, tenemos los sobradas experiencias y vamos a hablar, digamos, de ese trabajo que a veces no parece tan técnico, pero bueno, es lo que sale. ¿Qué vos opinás, Alba? De hecho, decías, estoy trabajando con un senador para revisar el proyecto del Ejecutivo. ¿Pensás que van o esperás que se complete? ¿Tenés la esperanza de que esto, imagino que estos desacuerdos que vos tenés ya le estás sugiriendo a tu senador, ¿verdad? Que modifique. Sí, porque son acuerdos que realmente que le van a beneficiar a los contribuyentes, porque yo estuve en representación de los contribuyentes realmente, ¿verdad? Y le quiero nomás señalar, me estaba riendo cuando estaba hablando de la moto acá, Pedro, ¿verdad? Porque le van a llamar en cualquier momento por teléfono ahora a decir, ¿por qué seguro. Pedro dice? No, nosotros, bueno, es una broma. Nosotros estamos ¿Qué querés que te contestando, diga? que nos Te llamen. voy a preguntar. Entonces, y estoy de acuerdo también con lo que dijo Pedro, porque hoy en día, como yo le estuve diciendo en el programa anterior, ¿verdad? Las motos son un peligro permanente. Yo me voy a la Universidad Nacional, les comenté, ¿verdad? Y me voy con mucho miedo, ¿verdad? Porque no sé si cómo voy a llegar, cómo voy a venir. Así es que estoy también de acuerdo yo con Pedro en ese sentido. Ahora bien, respecto a la pregunta de Mariana, yo tengo mucha esperanza de que esto va a salir en un 80-85%, el resto va a ser lobby, que probablemente también van a ser los empresarios, como dijo acá el viceministro, ¿verdad? Que van a ser los empresarios también llevando agua a su molino, por supuesto, ¿verdad? Ahora, Claro. Lo ideal es, Mariana, de que no prime, como dije, como siempre estoy diciendo, lo técnico, sobre lo técnico, que no prime lo político, ¿verdad? Que no amenacemos nosotros a las autoridades de turno diciendo vamos a cerrar ruta, vamos a traer nuestro esto, aquello, ¿verdad? Porque hay que respetar a las autoridades, ¿verdad? Y si esto se hizo en consenso, porque como dice acá el viceministro, tuvimos discusiones fuertes a veces de repente, ¿verdad? Porque algunos se ponían también otro tipo de camiseta. Entonces, ¿qué sucede? Pero al final llegábamos a un acuerdo y todos nos respetábamos en la mesa. Eso sí tengo que destacar el respeto que tuvimos entre todos los compañeros, ¿verdad? Liderado acá por el viceministro Fabián y también por el viceministro de Economía, Humberto Colmán. Vamos a hacer una pequeña pausa y le agradecemos al viceministro que nos acompañó. Tiene un compromiso familiar. Le mandamos, dicho sea paso, saludos. Está de cumpleaños tu mamá y tu esposa también el mismo día. Correcto, así que aprovecho para felicitar a mi madre, a mi esposa, ambas cumplen el mismo día y ambas tienen el mismo nombre que no tiene nada que ver con el Santo serio? Are, que sí o sí. Coincidencia, Miriam y el 13 de mayo ambas. Y también a mi secretaria, o sea, las tres cumplen años el mismo día, así Mira, que bueno. me voy a Pero festejar ya no con se ella. llama Miriam tampoco, ¿verdad? No, ahí Ah, ya, el otro nombre. claro. Y ahora me voy a festejar con mi esposa y mi madre, que no las vi en todo el día. Y un agradecimiento también al viceministro, porque hay que decir, esperamos toda una administración para tener un debate Sí, con sí, el colegio de pasa, ¿verdad? contadores. Sí, Sí. Marta González hasta ahora parece No. que Ella se moría por debatir con Pero Marta Dios no González, guarde. ella no le hacía hasta caso. ahora, sí. hasta ahora, Marta. Pero Ahora, viniste Mi hoy. hermana dice, el que es mi hermana. por último, viceministro, ¿el Día de la Madre festejar con tu mamá o con tu señora?
juntas. Siempre festejan juntas, ambas festejan conmigo. ¿Te das cuenta? Sí. El Día de la Sí, Madre me gusta. es de la madre, no de la esposa. Vamos a... Gracias, viceministro. No, gracias a ustedes, por favor. Y no quiero despedirme también sin antes recordarles siempre a la audiencia exigir su comprobante de venta al comprar bienes y servicios. Bueno, vamos a hacer una pausa y la renta personal, una pausa y ya volvemos. Con 36 minutos la vista del Puente Internacional de la Amistad, del primero de los dos que vamos a tener en esa Señor. zona entre Foz de Iguazú y la ciudad del Este y Paraguay, por supuesto. Bueno, queremos agradecer la confianza de Britan S.A. que ya Muy bien. forma parte de la familia y Qué a bueno. partir de hoy presenta este programa, por supuesto. Muchísimas gracias a la gente de Britan que tiene una línea espectacular de Midea para nosotros, es. Mariana. Así es, y si buscas tecnología y exclusividad para tu hogar, Midea te presenta la opción número 1 en el mundo. Es la línea de alta gama Side by Side y ofrece 3 años de garantía. Hace que abrir la heladera sea toda una experiencia. Representa y distribuye Britam S.A. Muchísimas gracias a la gente de Sí. Britan S.A. por la confianza. Vamos a tener Fabuloso. novedades espectaculares para ustedes, por supuesto, de la mano de Britan S.A. y los productos Midea. Bueno, Alba, yo tengo que decir lo siguiente. No digas cosas feas. ¿Eh? No digas cosas no, feas. no, por favor. Bueno. El tema de las motos es una cuestión a debatirse de distintos puntos. Yo entiendo el impacto Sí. en salud pública de alguna forma, pero la pregunta es la moto o es la forma en la que dan a los motociclistas la posibilidad de conducir, ¿verdad? Yo no estoy exento de que se pueda dar un tributo y como le decía recién a Pedro, a lo mejor para mí es el cambio de enfoque. Uno toma a la moto como un problema de salud pública y no como un problema de transporte público hoy. A ver, yo No, diría claro, que en ¿verdad? realidad... Por eso le decía no, lo no sé del- si el problema es la moto como la falta de responsabilidad al conducir, que ya La tiene falta que de ver en responsabilidad realidad al con la conducir. venta. Es que, ¿no? claro, falta pero que responsabilidad. es parte de un todo, que porque ya- el, que es ya- un es- círculo claro. vicioso, Claro, ¿verdad? ya está el Sí. Es un humano círculo que vicioso. conduce la moto y él vuelve la motocicleta un peligro Así para es. él y Claro. para los terceros. Entonces Lo que pasa ya que, es una sola cosa. A ver, ¿viste? es un círculo vicioso en qué sentido y Sí. por qué yo enfoco, digamos, de esta manera. El que se compra una moto, no estamos hablando de una moto de alta gama, una moto No. de paseo, Sí, sí, por supuesto, una moto lógico. de, Honda, de además. divertimento. Claro. 125 Claro, estamos hablando de una moto de trabajo prácticamente, o el primer transporte de una familia, o el transporte Claro. de un obrero, o qué sé yo. Que están y son los que, digamos, están permanentemente en la calle en masa, en gran número, y que son parte o víctimas o generan ciertos accidentes, porque a mí el otro día uno estaba mirando un accidente y pum, me chocó. Imagínate, o sea, con eso claro, sí. con eso Claro. te digo Sí. todo, ¿verdad? Sí. Entonces, yo digo, es un problema solamente de salud, es un problema de transporte público. ¿Cuál es la alternativa? Porque se le va a encarecer, digamos, la moto al obrero, finalmente Así al Pero es. obrero, ¿verdad? justamente por eso le estaba preguntando al ministro, porque las dos cosas están relacionadas. Porque Sí, la es gente lo se volcó vicioso. a la moto y Sí. porque el transporte público es una porquería. Totalmente. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad del Estado? Es garantizarle un buen servicio Claro. al que tiene vehículo y al que no tiene vehículo para que opte. Claro, en pero por definitiva. eso Pero la también pregunta para- es el Estado el que le empujó al motociclista Pero claro a que hacerse sí. Por de eso una la pregunta que moto le, porque no hay por eso transporte la pregunta que público le quiero hacer valga. a Alba, porque ella tiene una postura Sí. al respecto, es, ¿le cobramos al usuario por el mal sistema de transporte público sin darle una opción? ¿Le vamos a encarecer la moto al delivery, al plomero, al albañil, al carpintero? Bueno, pues Porque eso- no tiene una opción, ¿verdad? tienen que ser Claro. personas responsables, ¿verdad? Tienen que ser personas responsables. Por un lado, yo lo que les quiero plantear es lo siguiente. El último día que tuvimos la mesa grande que le llamamos nosotros, estaban los empresarios y por supuesto los representantes también del grupo de las motos, ¿verdad? Estaban señalando de que ellos decían de que se saque, y desde ya que se sacó del grupo de impuesto selectivo al consumo, porque era un medio de trabajo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Delivery, mecánico, Claro. todo tipo de gente trabajadora. Pero entonces que se ponga, si no van a pagar un impuesto selectivo al consumo de 1 o 2%, que pongan un proyecto, ¿verdad?, de seguridad vial. Ahí estamos, ¿verdad? ahí sí de yo estoy seguridad 100% vial y de que se acuerdo. vayan presos aquellas personas que realmente nos están causando problemas a nosotros que estamos tratando de cumplir con las leyes viales, ¿verdad? Eso sí, por lo menos, eso que hagan, pero eso no tenemos, acá nadie le castiga a nadie, ¿verdad? Andan por su cabeza, no tienen casco, se caen, Dios nos guarde le matar, ¿qué sucede? Se van con niños, Eso sí, no, con bebés se van, 100% de ¿verdad? acuerdo. Entonces, se adelantan simplemente por la por derecha eso. y por la banquina, qué Yo, sé yo. Sí, yo sí, no así mismo. justifico, Pero- digamos, la infracción de tránsito que cometen, que para mí es No, criminal. claro. Claro. Digo, Sí. por ejemplo, y sí me parece eso un proyecto de fortalecer y exigir a través de ese
Claro. programa, digamos, a los municipios que dejen Bueno, de hacer con claro. el... Ok, Claro. pero también el Estado tiene que Claro. invertir fuertemente en transporte público, esa es la Sin obligación. duda, sin Sí. duda, es una cadena. Lo que Por pasa eso, es que vos Alba, decís que- Sí. te agradecemos muchísimo estar con Muchas nosotros gracias a acá. ustedes por Para darme la nosotros es oportunidad. clarificador tenerte Muchísimas acá. gracias, cuando quieran. Muchas A las gracias, órdenes. Alba. Gracias. Y bueno, la moto de Pedro no va a estar, por supuesto. Bueno, vamos a hacer la pausa y ya volvemos. ¿Qué tiene que ver? Va a estar en artículo. It's getting faster, moving fast, and now it's getting out of hand. On the 10th floor down. Muy bien, y vamos a hablar de Cine Fuente porque es el momento de disfrutar las mejores películas en tu idioma, Mariana. Así es, para los amantes del cine te invitamos a conocer las 4 salas equipadas con la mejor tecnología en imagen y sonido, variedad de productos en el Candy Shop y recarga por hora incluida en los combos clásicos. Consulta funciones y horarios siguiéndonos en redes sociales como Cine Fuente. Cine Fuente, una experiencia de película. Bueno, quiero agradecer a la gente de Film Magic también la posibilidad, porque les invitaron a mis dos perros, imagínate, a Igor y a Max, Ajá, a hola. La razón de estar contigo, la Ah, qué película que bueno. se estrena este jueves 16 Quiero que le de inviten mayo. también a Angie y Oli. Bueno, a Angie y Oli le vamos a pedir la invitación, entonces nos retiramos, Sí, sí, señores. y los gatitos Ya no vamos. se le invita, veo tu con los perros. gato. ¿Cómo se llamaba También. tu gatito? Tommy, Tommy. Bueno, hasta Chuchi, eso. Nos vamos a retirar. Nos vamos a Chao, ir. chao. chao.